Muy bien. La pregunta 14 dice, en un ensayo clínico realizado en 800 pacientes hipertensos tratados con dos tipos de fármacos, A y B, se obtienen los siguientes resultados. En el grupo tratado con el fármaco A se observa una disminución media de la presión arterial sistólica de 46 milímetros de mercurio. En el grupo tratado con el fármaco B, la disminución media observada en el mismo parámetro es de 47 milímetros de mercurio, ¿no? Muy similar, ¿verdad? En el estudio estadístico de comparación entre las dos medias se obtiene una P menor a 0.6. Esta P menor a 0.6 significa que no hay diferencias entre ambos fármacos, ¿no es cierto? La P, que es el valor de significancia, para que nosotros digamos, hay diferencias estadísticamente significativas entre uno u otro tratamiento, debe ser menor a 0.05 o menor al 5%. Okay. El coste económico del tratamiento con el fármaco A es un 25% mayor que con el fármaco B. Según estos resultados podemos afirmar que el fármaco A es más eficaz, pero más eficiente que el B. El fármaco A es menos eficaz, pero más eficiente que el B. El fármaco A es igual de eficaz e igual de eficiente que el B. El fármaco A es igual de eficaz, pero más eficiente que el B. Y el fármaco A es igual de eficaz, pero menos eficiente que el B. Bien, ¿cuál será la respuesta ahí? Primero vamos a eliminar lo que es menos obvio, ¿no es cierto? Al tener esta P de 0.6, significa que existe 60% de posibilidades de que estos resultados se deban, o sea, de que no haya diferencias entre estos resultados, ¿no? Entonces, significa que el fármaco A y el fármaco B tienen una similar efectividad, actúan igual. Entonces, el fármaco A es más eficaz pero más eficiente que el B, mentira, ¿no es cierto? Hemos visto que tienen igual función, igual resultado. El fármaco A es menos eficaz pero más eficiente que el B, lo mismo, ¿ok? Ambos son iguales. Entonces nos quedan estas tres. El fármaco A es igual de eficaz e igual de eficiente que el B, dice acá. Pero nosotros sabemos que el coste económico del tratamiento con el fármaco A es 25% mayor, o sea, el fármaco A es más caro, ¿ok? Si es más caro, si ustedes pagan más por un fármaco para obtener el mismo resultado, ¿será más eficiente o menos eficiente? Menos eficiente, pues, ¿no? Si es más caro, es menos eficiente. Entonces, esta también es falsa. La D dice, el fármaco A es igual de eficaz, hasta ahí estamos de acuerdo, pero más eficiente que el B. ¿Cuál es más caro? El A, ¿no es cierto? Entonces eso también es falso. Entonces aquí la respuesta es la E. El fármaco A es igual de eficaz, pero es menos eficiente que el B. Muy bien, la pregunta 15 dice, los resultados de los distintos estudios observacionales, cohortes y casos y controles, llevados a cabo sobre el riesgo de infarto agudo de miocardio asociado a medicamentos han sido el fármaco A, un OR de 4, con su intervalo de confianza de 2.5 a 7.2, el fármaco B, un riesgo relativo de 2.1, con el intervalo de confianza de 0.85 a 3.9, el fármaco C, un riesgo relativo de 0.7, con su intervalo de confianza de 0.4 a 0.85, el fármaco D, un OR de 3, con intervalo de confianza de 2.2 a 9.1. Dice, si asumimos que A, B, C y D tienen misma eficacia, similar seguridad respecto al resto de reacciones adversas y similares costes, o sea, son iguales, ¿cuál sería el tratamiento de elección? El fármaco B, el fármaco C, el fármaco A, el fármaco D, o no puede establecerse, pues dependería de la frecuencia absoluta de la enfermedad de infarto agudo de miocardio. Ok, para esto tenemos que saber qué nos mide el OR y qué nos mide el riesgo relativo. ¿Ok? Tanto el OR, la razón de Momios, o el odds ratio, y el riesgo relativo van a medir riesgos.
y según sus resultados nos van a decir si son factores de riesgo o son factores de protección. ¿Ok? Tanto el OR como el riesgo relativo, el RR, tienen una interpretación similar. Si son mayores que 1, indican que son factores de riesgo. Si es menos de 1, indican que son factores de protección. Entonces, tenemos que ver acá cuáles son factores de riesgo y cuáles son factores de protección. Dice, los resultados de los distintos estudios observacionales de cohortes, casos y controles llevados a cabo sobre el riesgo de infarto agudo de miocardio asociado a medicamentos han sido, o sea, quiere decir, han visto si el medicamento se asocia o no a infarto agudo de miocardio. ¿Ok? El fármaco A tiene un OR de 4. ¿Será factor de riesgo o factor de protección? De riesgo, ¿no es cierto? Es mayor de 1. Los que toman el fármaco A tienen 4 veces más riesgo de padecer infarto agudo de miocardio de los que no toman, respecto a los que no toman. El fármaco B tiene un riesgo relativo de 2.1. ¿Será factor de riesgo o factor de protección? Factor de riesgo, pues no es mayor de 1, ¿no es cierto? Los que toman el fármaco B tienen 2 veces o 2.1 veces más riesgo de tener infarto agudo de miocardio que los que no toman. El fármaco C tiene un riesgo relativo de 0.7. Este es factor de riesgo o factor de protección. De protección. ¿Por qué? Porque los que toman el fármaco C solamente tienen el 70% del riesgo de padecer infarto de miocardio respecto a los que no toman, o sea, van a estar protegidos, ¿ok? Porque el riesgo relativo es menor de 1. El fármaco D tiene un OR de 3, por ende es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Si ustedes saben que el fármaco A, B, C y D cuestan igual, actúan igual, tienen similar seguridad, iguales reacciones adversas, ¿cuál indicaría? El C, ¿no es cierto? Porque es un factor de protección. ¿Por qué? Porque los que toman el fármaco C van a tener menos riesgo de tener infarto agudo de miocardio. Entonces, el tratamiento de elección sería el fármaco C. Muy bien. La siguiente pregunta, la 16, dice, un estudio en el que se seleccionan sujetos libres de enfermedad que son clasificados según el nivel de exposición a posibles factores de riesgo y son seguidos para observar la incidencia de enfermedad a lo largo del tiempo. Es un, dice, estudio de casos y controles, es un ensayo clínico, un estudio de una serie de casos, un estudio transversal o un estudio de cohortes. ¿Qué será? ¿No? ¿Cómo se llama el estudio en los que ustedes cogen una población que está expuesta a un factor de riesgo y la van siguiendo a lo largo de meses, años o décadas inclusive para ver si desarrollan o no una enfermedad? ¿No? A ese estudio se llama estudio de cohortes, ¿no es cierto? Eso dijeron por ahí, estudio de cohortes. Digamos, la definición de estudio de cohorte viene de eso, ¿no? De las cohortes, o sea, uno empieza a seguir un determinado número de personas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, quieren saber si el hecho de tener asfixia neonatal implica un menor rendimiento escolar. Entonces, ¿qué hacen? Cogen los niñitos que tienen cierto grado de asfixia neonatal y los van siguiendo a lo largo de los años, ¿no? Hasta los 10, 15 años, y ven cómo va el rendimiento escolar, ¿no? Y hacen una asociación entre los que han tenido asfixia neonatal, si es que en ese grupo hay mayor o menor rendimiento escolar, por ejemplo, ¿no? Ese es un estudio de cohorte, ¿sí? En una población. El otro tipo de estudio es el estudio de casos y controles, es el opuesto. ¿Qué cosas hacen ahí? Ya no cogen una población, sino buscan personas que tienen cierta enfermedad, normalmente enfermedades raras. Cogen estos enfermos que tienen enfermedades raras y los emparejan con personas que están sanas, que van a hacer los controles. Y se van hacia atrás, hacen encuestas
preguntando sobre posibles factores de exposición en el pasado a estos pacientes, ¿no? A eso se llama un estudio de casos y controles, ¿ok? En los casos y controles, no se olviden, buscan enfermos y los emparejan con sanos, ¿ok? Los enfermos son los casos, los sanos son los controles. Uno. En los estudios de cohortes, lo que hacen es siguen a una población a lo largo del tiempo a ver si desarrollan alguna enfermedad. Obviamente esa población tiene que haber estado en contacto con algún factor de riesgo. Ok, entonces este es un estudio de cohortes, ¿no? La 16, la alternativa es la E. Muy bien. La 17 dice, ¿cuál de los siguientes estudios se corresponde con el diseño de un estudio de casos y controles? No se olviden, casos y controles significa, cogen a pacientes enfermos, los emparejan o los relacionan con personas sanas, ¿no? Que son los casos, perdón, los controles, y les hacen preguntas en relación al pasado, a qué cosas han estado expuestos, qué factores de riesgos han tenido anteriormente, ¿no? Estuvieron expuestos anteriormente. Ese es un estudio de casos y controles. Muy bien. Entonces, les preguntan cuál de los siguientes estudios se corresponde con el diseño de un estudio de casos y controles. Seleccionamos un grupo de pacientes diagnosticados de agranulocitosis, dice, y un grupo control de pacientes del mismo hospital con otras enfermedades hematológicas. Comparamos a los 2 años en ambos grupos la proporción de pacientes que sobreviven. ¿Será un estudio de casos y controles o no? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque están comparando enfermos con otros enfermos, ¿no? Los casos y los controles son enfermos versus sanos, ¿ok? Los controles son sanos, no se olviden. Seleccionamos un hospital, dice, en el que ha ocurrido una serie de casos de legionelosis y como control otro hospital sin ningún caso. Comparamos la temperatura del agua en los depósitos de agua caliente de cada hospital. Este no es un estudio de casos y controles, ¿no? Será un estudio de intervención probablemente, ¿no? Están estudiando un brote, están haciendo un estudio de intervención. La C dice, seleccionamos un grupo de diabéticos e hipertensos en tratamiento con enalapril y otro grupo con las mismas enfermedades en tratamiento con diuréticos. Comparamos en ambos grupos los valores de proteinuria después de 6 meses de tratamiento. ¿Será un estudio de casos y controles o no? Tampoco, ¿no es cierto? Primero, para empezar, ambos grupos son enfermos. Segundo, no están yendo hacia atrás en búsqueda de antiguas exposiciones, sino están haciéndole seguimiento en el tiempo, hacia adelante. Muy bien, dice, seleccionamos una muestra de sujetos que han tenido un resultado positivo en un control de alcoholemia mientras conducían. Calculamos en este grupo la prevalencia de cardiopatía isquémica sintomática. ¿Será un estudio de casos y controles? Tampoco, pues, ¿no? Para hacer un estudio de casos y controles, no se olviden, lo esencial es que tengan casos que son enfermos y controles que deben estar sanos, ¿no? Esa es la esencia. Dice, seleccionamos un grupo de pacientes diagnosticados de infarto agudo de miocardio y un grupo seleccionado de forma aleatoria procedente de la misma colectividad sin infarto. Comparamos en ambos grupos la proporción de pacientes previamente expuestos a determinado antiinflamatorio no esteroideo. Ese es un estudio de caso y control, ¿no es cierto? Los que tienen infarto de miocardio son los casos, los que no tienen infarto son los controles y les hacen preguntas respecto a la ingestión pasada de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Un típico estudio de casos y controles. Para resolver este tipo de preguntas, no se olviden, casos y controles tiene que haber enfermos, compararlos con sanos, o sea, casos con controles. De ahí viene, esa es la esencia. Y se van hacia atrás, preguntan por exposiciones pasadas. Los estudios de corte, no hay enfermos ni hay sanos, lo que hay son expuestos a un factor de riesgo y les hacen seguimiento para ver si más adelante desarrollan la enfermedad. Muy bien. La 18. Dice, hemos realizado un estudio de investigación de una determinada área de salud en el que se han incluido 500 pacientes con hipertensión arterial mediante un muestreo de casos consecutivos. Este tipo de muestreo consiste en, creo que se repite, ¿no?
No, ¿no es cierto? Se repite. Elegir a cada individuo que cumpla con los criterios de selección del estudio dentro de un intervalo de tiempo específico o hasta alcanzar un determinado número, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Pasamos nomás. La 19 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa sobre las ventajas de los estudios de casos y controles? ¿No? Siempre cuando ustedes quieren hacer un estudio observacional de una enfermedad y posibles factores de exposición, tienen que plantearse la pregunta, si es mejor hacer un estudio de casos y controles o es mejor hacer un estudio de cohortes. Cada uno tiene determinada característica. Esta pregunta nos va a ayudar a recordar esas. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa sobre las ventajas de los estudios de casos y controles? Son útiles para abordar enfermedades infrecuentes. Alternativa eficiente para el estudio de enfermedades con periodos de latencia prolongados. Facilidad de constituir un grupo adecuado de comparación. Permiten valorar diferentes factores etiológicos simultáneamente. Un menor plazo de realización unido a un menor tamaño muestral supone un menor coste, o sea, son más baratos. ¿Cuál será? La afirmación falsa, dice, ¿no? Sobre las ventajas de los estudios de casos y controles. A ver, vamos a ver. Útiles para abordar enfermedades infrecuentes. ¿Será una ventaja o no? Sí, ¿no? Cuando las enfermedades son raras, es mejor usar un estudio de casos y controles, pues. Porque si quieren hacer un estudio prospectivo van a necesitar una población demasiado grande para encontrar uno o dos casos. Entonces, en enfermedades raras son muy útiles los estudios de casos y controles. La E dice, un menor plazo de realización unido a un menor tamaño muestral supone un menor costo, ¿no? Esa es una ventaja de los estudios de casos y controles, pues son más baratos, ¿no? En cambio, los estudios de corte tienen que hacer seguimiento en el tiempo y tienen que seguir a una población más o menos grande, por ende, son más costosos. Dice, es una alternativa eficiente para el estudio de enfermedades con periodos de latencia prolongados. Eso es cierto, ¿no? Es eficiente en los estudios con enfermedades con periodos de latencia prolongados, ¿no? Pero no son tan eficaces como los estudios de corte. ¿Por qué? Si bien es cierto, van a tener más rápido el resultado, les va a costar menos, pero aquí existe un sesgo, que es el sesgo de memoria. Muchas veces, cuando el periodo de latencia es prolongado, algunos pacientes o algunos sujetos que han incluido al estudio pueden no recordar la exposición o pueden sobrevalorar la exposición también, ¿no? ¿Ok? Eso se llama el sesgo de memoria. Muy bien. Les quedan dos. Facilidad de constituir un grupo adecuado de comparación o permiten valorar diferentes factores etiológicos simultáneamente. ¿Cuál será la ventaja de los casos y controles entre estos dos? Permiten valorar diferentes factores etiológicos simultáneamente. Sí, pues, ¿no? Ustedes tienen un enfermo, por ejemplo, con cáncer de estómago. Se van hacia atrás y le pueden preguntar varios factores de riesgo. Si fumó, si tiene antecedentes familiares, su tipo de sangre, si alguna vez hizo una endoscopía y tuvo alguna lesión premaligna. O sea, pueden preguntar y pueden indagar sobre varios factores etiológicos o factores de riesgo. Lo que es difícil en los estudios de casos y controles es constituir el grupo control, ¿no? O de comparación. Y es donde más sesgos también puede haber. Muy bien. La pregunta 20 dice, la mejor forma de verificar una hipótesis en epidemiología es a través de un estudio descriptivo, un estudio experimental, un estudio caso-control, un estudio de cohortes o un estudio transversal. ¿Cuál será? ¿Cuál es la mejor forma de verificar una hipótesis? Sea cual sea. ¿En?
un estudio experimental, pues, ¿no? No hay otra forma, es el estudio gold estándar para verificar hipótesis, es el estudio experimental, ¿no? Lamentablemente no se puede hacer siempre estudios experimentales, ¿verdad? Entonces, muchas veces se tiene que optar por otros tipos de estudios. Muy bien, la pregunta 21 dice, señale, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el metaanálisis es correcta? Dice, agrega resultados de varios ensayos clínicos de diseño similar. Es un ensayo clínico que se realiza tras la comercialización. Es un análisis de la población que recibirá un tratamiento. Es una combinación de diseños en un análisis. Es un estudio de seguimiento de pacientes que han abandonado un ensayo clínico. ¿Qué será? Un metaanálisis. Está de moda desde hace algunos años, ¿no es cierto? Los metaanálisis, ¿no? Cuando se habla de niveles de evidencia, por ejemplo, los metaanálisis tienen un alto nivel de evidencia, ¿no? De evidencia científica. Normalmente junto los metaanálisis con los estudios multicéntricos son los que tienen un más alto nivel de evidencia y un más alto grado de recomendación. O sea, son los que se deberían tomar en cuenta, los resultados de estos estudios se deben tomar en cuenta para la toma de decisiones clínicas, ¿ok? Cuando hagan residentado van a ver que casi toda vuestra labor se va a basar en eso, ¿no? Ya no hay tanto el tema antes de la experiencia propia, ¿no? Del super experto que sabía y decía en mi experiencia, no sé, yo he operado 10.000 casos de estos y esto se resuelve así, ¿ok? Normalmente ahora se basan todo en guías clínicas y las guías clínicas se basan en metaanálisis, pues, ¿no? ¿Qué cosa es un metaanálisis? Eso les pregunto. Un metaanálisis, eso es ¿cómo les podría decir? Un estudio en el cual se van a juntar varios ensayos clínicos que han tenido un diseño semejante, un diseño similar y son comparables. Y en base a esos varios estudios multicéntricos que se han hecho en diferentes incluso épocas, se puede generar un resultado contundente, ¿ok? La respuesta es la agrega resultados de varios ensayos clínicos de diseño similar. Muy bien. Esto es un ensayo clínico que se realiza tras la comercialización, eso no, son estudios, estos son estudios de fase 4. Vamos a ver más adelante qué tipo de ensayos clínicos hay, ¿no? Son estudios de fase 4. La fase 4 se da cuando ya les está comercializando el producto, ¿no? Un fármaco, una droga. Y principalmente va en busca de reacciones adversas. Muy bien, la 22 dice, para tratar de establecer una relación causal entre el asma y el riesgo de enfermedad neumocócica invasiva, se seleccionaron pacientes con enfermedad neumocócica invasiva y se compararon con otro grupo de pacientes sin enfermedad neumocócica invasiva en cuanto a sus antecedentes de asma. ¿Cuál es el tipo de diseño de estudio empleado? ¿Es un estudio de cortes, un ensayo clínico aleatorizado, un estudio ecológico, estudio de casos y controles o es un ensayo clínico cruzado? ¿Qué será? ¿Qué han hecho? A ver, miren. Han tratado de establecer la relación causal entre el asma y el riesgo de enfermedad neumocócica invasiva. O sea, el asma sería el factor de riesgo para producir enfermedad neumocócica, ¿no es cierto? ¿Qué han hecho? Se han seleccionado pacientes con la enfermedad, que son los enfermos, o los casos. Y se han comparado con otro grupo de pacientes sin la enfermedad, que serían los controles. En cuanto a sus antecedentes de asma, o sea, se han ido atrás para preguntar si tienen o no antecedentes de asma, cuán severo será, qué estaban tomando, etcétera, etcétera. Entonces, con eso, ¿cuál es el tipo de diseño de estudio empleado, ¿no? ¿Qué diseño han usado? ¿Será un estudio de eso, ¿no es cierto? Casos sí, controles. Pues. Muy bien, la 23 dice, con respecto a los estudios de casos y controles, ¿cuál es la opción correcta? ¿No? ¿Cuál es lo correcto acá? Son prospectivos y muy útiles para medir los efectos de exposiciones infrecuentes en la población.
permiten valorar simultáneamente el riesgo asociado a la exposición a varios factores etiológicos. Son estudios experimentales en los que los casos y los controles se asignan al azar. Consisten en la comparación de un grupo de casos expuestos a un factor de riesgo con un grupo de controles no expuestos a él. Y la otra dice, permiten conocer todos los acontecimientos adversos que aparecen con la exposición a un medicamento. ¿Cuál es lo correcto respecto a los estudios de casos y controles? A ver, dice, son prospectivos y muy útiles para medir los efectos de exposiciones infrecuentes en la población. No son prospectivos, ¿no es cierto? Son retrospectivos, nuevamente, los casos y controles. A ver. Dice, permiten conocer todos los acontecimientos adversos que aparecen con la exposición a un medicamento. Tampoco, ¿no es cierto? Dice, son estudios experimentales en los que los casos y los controles se asignan al azar. ¿Son o no? No son estudios experimentales, ¿no es cierto? No son experimentos. Dice, permiten valorar simultáneamente el riesgo asociado a la exposición a varios factores etiológicos. Y la otra que queda consiste en la comparación de un grupo de casos expuestos a un factor de riesgo con un grupo de controles no expuestos a él. ¿Cuál es la opción correcta? La D, ¿no es cierto? La D es. Ahora dice, permite valorar simultáneamente el riesgo asociado a la exposición a varios factores etiológicos. Puede ser, pero no es la principal ventaja, digamos, de los estudios de casos y controles, ¿no? Pueden permitir valorar, pero no son eficaces. No, pueden ser eficientes para hacer esto, pero no son eficaces. Pero consiste en la comparación de un grupo de casos expuestos a un factor de riesgo con un grupo de controles no expuestos a él. ¿Ok? Claro, el tema del corte es cuando tú agarras y te vas hacia adelante, ¿no? El estudio de corte es cuando tú tienes una población que ha estado expuesta y le vas haciendo seguimiento para ver si desarrolla o no desarrolla la enfermedad. Pero en los casos y controles lo que buscas son enfermos y otro que no van a estar enfermos, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, acá lo que te dicen es, respecto a los estudios de casos y controles, ¿cuál es la opción correcta? Como les decía, la alternativa que dan en el banco de preguntas es esta. Consiste en la comparación de un grupo de casos expuestos a un factor de riesgo con un grupo de controles no expuestos a él. Lamentablemente no les dicen si es que se van a ir hacia adelante o si van a ir hacia atrás. Si les dijeran acá, se les hace seguimiento en el tiempo, definitivamente esto sería un estudio de cortes, ¿no es cierto? Porque están hablando de exposición. Ahora, la B permite valorar simultáneamente el riesgo asociado a la exposición a varios factores etiológicos, también es cierto, pero en el banco de preguntas no le dan esta respuesta. ¿Y cuál será la razón? Probablemente porque, si bien es cierto, se puede hacer esto, pero no es lo más eficiente, ¿ok? Puede ser eficaz, perdón, puede ser eficiente, o sea, les puede servir, pero no es el mejor estudio para valorar simultáneamente varios riesgos de exposición, ¿no? Lamentablemente se diluyen ahí los factores de riesgo. En el banco de preguntas dan la respuesta, la D. Dándole una explicación más o menos, podría ser a esta, ¿ok? Podría ser debido a que no hablan de que se va hacia el futuro, no es un estudio prospectivo, ¿no? Porque si lo leen bien, la pregunta dice, consiste en la comparación de un grupo de casos expuestos a un factor de riesgo con un grupo de controles no expuestos a él. Daría más para un tema de un estudio de cortes, ¿no? Porque en cortes, no se olviden, hablan de exposición, no de enfermedad. Y acá están hablando de exposición. Pero al dar esta respuesta en el banco, probablemente es porque no están hablando del tema prospectivo, o sea, no hablan de que se hace seguimiento en el futuro, ¿ok? Pero esa es la respuesta que están dando, ¿ok? Esa es la respuesta que da el banco de preguntas.